Buenas noches, pues nuevamente los saludamos desde Tonalá, Jalisco. Hoy que estamos al 29 de octubre del 2025, ya corresponde al, al mes de Hesbán. No estoy seguro si estamos a 7 o 8. Y bueno, estamos empezando vamos a concluir con esta parashá que es muy importante. Como habíamos comentado en la semana anterior, esta es la última porción del Pentateuco, en el libro de Devarim o de Deuteronomio, en las que Moisés, bendice a Israel, a los descendientes de Israel, a los hijos de Jacob, a las tribus, a las 12 tribus de Jacob, justo antes de morir. Y bueno, pues como decíamos, cuando un justo, un tzadik, un profeta, alguien muy elevado, deja este mundo, pasa como cuando una lámpara se funde o cuando la vela se apaga, emite una cantidad de luz y después se va esta luz, pero es la mayor luz que emite. Así le decían también a un gran sabio. Sus alumnos le decían: maestro, usted ya que está abandonando este mundo, ¿por qué no nos dicen qué es lo que ha sido más importante en su vida, en toda su vida? Dice: esto que estoy haciendo. Y pues, ¿qué es lo que está haciendo? Me estoy muriendo, pero no era el hecho de morir, sino que en ese momento estaba dando ya las conclusiones de su sabiduría mayor. Y bueno, estas bendiciones son similares o son casi iguales las de que Jacob, ya siendo Israel, da a sus hijos. Y lo que hace Moshe es reiterarlos, pero no solamente reitera esas bendiciones, sino que las aumenta. Bueno, eso es visto desde el punto de vista histórico y de la narrativa que tiene la Torá en esta porción. Y bueno, así como repite para ellos y aumenta esa bendición, dice que para todos los descendientes de Israel, es decir, para la humanidad, e incluso las tribus perdidas en la diáspora, reciben esta bendición intrínsecamente, pero ¿quién se conecta? Sí, solo sí, cuando se tiene esa conciencia de Israel, es decir, cuando hay un despertar en la conciencia, cuando hay una preocupación más allá de las cuestiones de este mundo y que nos asomamos al mundo espiritual. Y como decíamos la semana pasada, que el Zohar, bueno, esta porción, que aunque no está en el Zohar, pero los Mekubalín, los sabios cabalistas, nos dice que todo aquel que estudia el Sod, es decir, el secreto, es decir, lo que hay, lo que subyace atrás de la narrativa bíblica de cada evento, dice: todo aquel que estudia el Sod, el secreto, el santo bendito es él, le libera del trabajo, es decir, de todo el caos que hay en el mundo. Y Moshe da la bendición de Jacob y agregó que el santo bendito es él, nuestro Padre eterno. Dice que la providencia, esto fue lo que agrega Moshe, que la providencia divina quede a todos los hijos de Israel. En otras palabras, dice que el que recibe esta bendición está fuera del karma astral, es decir, fuera de la fatalidad, del juicio, y que la providencia divina es la benevolencia y es la protección y la liberación. Bueno, entonces así va bendiciendo cada uno de los hijos de Israel. Y nos habíamos quedado en la ocasión anterior con, dice que los hijos de Leví no pecaron en el becerro de oro. Bueno, los hijos de Leví no estuvieron involucrados, sino que más bien fueron los Erev Rav, la multitud mixta, que fue la que construyó el becerro de oro. Por eso en el monte Sinaí
le dice, el Padre Eterno le dice a Moshe, baja, que tu pueblo sea corrompido, pero no se refería al pueblo de Israel, sino al pueblo que había traído Moisés desde Egipto, porque claramente le había advertido que no los llevara. Pero él, en su afán de convertirlos, se los llevó y en realidad eran 5-1. O sea, un hijo de Israel contra 5 o 4-5, más bien 5-1 exactamente contra 5 de los Erev Rab, que tenía que ver pues con algo que él deseaba convertirlos. Desafortunadamente no fue así y ellos le, le sabotearon, le dieron abajo el proyecto y por lo cual fue construido el Becerro de Oro. Situación por la cual, aunque él iba a ser el Mashiach de ese momento, consumado, no se pudo porque se vino abajo todo ese proyecto y otra vez se volvió a empezar de nuevo. En el caso de los hijos de Israel, de Leví, pues saben que son los descendientes los de los sacerdotes, los Kohanim. Por eso Moshe, Aarón, Miriam y toda su descendencia vienen de él, vienen de Leví. Y fueron los sacerdotes y esa tribu de Leví, pues incluso fue favorecida e inclusive por el mismo faraón en su momento y fue prácticamente intocable. Esto solamente reclamando. Entonces, allí no hay tema con él. Y bueno, nos habla también de Benjamín, de Benjamín. Benjamín dice que no participó en la venta de Yosef, porque sabemos que Yosef fue vendido. Inicialmente lo querían matar, pero gracias a la intervención de Reubén, Yosef fue vendido como esclavo a los egipcios, que todo parece un evento muy, muy negativo, muy caótico, pero a la larga fue una gran bendición, porque si no es por ese evento, Yosef no hubiera llegado a ser lo que fue y haber alimentado la hambruna de aquellos tiempos, pero sin embargo, él es el justo de los hermanos y por tanto, él recibió la bendición y el nombre de Yosef Atzadik, el justo. En la parashá, o sea, en la porción de Sota Berajá del capítulo 33 de Deuteronomio, nos dice, en el versículo 13, dice, Yosef dijo, bendita sea por Hashem tu tierra, con la riqueza celestial del rocío y con las aguas del abismo agazapándose por debajo, de lo óptimo de las cosechas crecidas al sol y lo óptimo producido, etcétera, en cada luna, etcétera, etcétera. Quiere decir que Yosef, y que corresponde a la céfira de Yesod, que nosotros ya la hemos estudiado, es por ahí donde viene toda la abundancia y la prosperidad de las personas, del pueblo en lo particular y en lo general. Y nosotros sabemos que Yosef Asadi, gracias a su comportamiento y a su respeto del Brit, conducta sexual, que no cayó en los avances de la mujer de Putifar, él recibió la bendición de Yosef. Por eso allí está la gran bendición en, en el respeto del Berit. ¿Sí? También nos habla de dos hermanos, que es de Isaacar y Zebulún. Aquí hay una lección, aunque la vamos a volver a retomar en una porción más adelante, habla de esta relación de uno de los dos de los hijos de Jacob, que es Isaacar y Zebulún. ¿Cuál es la diferencia de ellos? Ellos estaban asociados y para no
inventar cosas. En el versículo 18 dice, de Zebulún dijo, alégrate, oh Zebulún, de tus salidas, e Isachar de tus tiendas. Cuando habla de sus salidas, está hablando de los negocios. E Isachar de tus tiendas, es decir, del estudio y la oración. Las tribus en el monte se reunirán, ahí degollarán ofrendas de justicia, pues por la abundancia de los mares se nutrirán y por los tesoros ocultos en la arena. Aquí hay una relación que el Zohar, en una de los estudios más adelante que vamos a ver, que había una relación que hacía Isahar. Isahar se dedicaba a los negocios, salía, trabajaba, buscaba, pues, así que las mejores condiciones y obtenía negocios muy productivos. Mientras Zebulún se quedaba en su casa, por eso habla de las tiendas. Y en esas dos tiendas, que son las mismas dos tiendas de Jacob, ¿recuerdan? Para los que vimos esa parasha, que me parece que es la de Vayehi, que tenía dos tiendas, Jacob. Una tienda era para estudiar y la otra era para orar. O sea, oraba y estudiaba. Entonces, mientras Isahar iba a hacer negocios, y entonces, ¿qué hacía Zebulún? Él oraba para que su hermano le fuera bien y estudiaba la Torah en profundidad. Y entonces cuando regresaba Isahar, regresaba exitoso y entonces iba 50-50. Es decir, el negocio fue de 100, 50 para ti, 50 para mí. Y esa era la asociación que tenían. ¿Verdad? Pues qué curioso, qué buena onda, decimos nosotros entre hermanos. Pero en realidad, ¿qué hay en esta situación? Que nosotros, para que en la vida nos vaya bien, ya sea en nuestra profesión, nuestro negocio, nuestro trabajo, en todo aquello que nosotros vayamos a hacer, lo podemos hacer en los días cotidianos, en el horario de trabajo, pero hay que dedicar un tiempo para el estudio y para la oración. Primero se hace la oración y luego el estudio. Una vez que esto se hace, podemos hacer nuestro trabajo sin ningún problema, dedicándole el tiempo. A lo mejor algunos dicen, yo me levanto muy temprano. Bueno, pues en el tiempo que tengas hay que dedicar eso. Para tener éxito en los negocios, en todo, se necesita esta relación buena. Esto es lo que nos está diciendo esta porción de Besod Averajá. Interesante saberlo. Y bueno, importante. Así que aquí también aprendemos que aquel que ayuda a quien estudia, la Kabbalah en este caso, se enriquece, apoya, porque hay escuelas, por ejemplo, pues aquí no conozco algunas, muchas, pero dicen que en Israel hay escuelas que se dedican a las yeshivas, que estudian y en realidad pues no tienen un presupuesto y por tanto sobreviven de apoyo de, pues ahora sí que de las donaciones, pero esas personas que hacen sedacá a estas yeshivas generalmente son personas muy exitosas. Por eso la tzedaká es muy importante. Y bueno, al final de eso también vamos a hablar un poquito. Bueno, de Yosef. Yosef, Jacob le dice, te voy a dar las bendiciones. Y dice, a mí, en lugar de que me la des a mí, cuando se lo va a dar Jacob, dáselas a mis hijos, que es a Efraín y Manashe. ¿Y qué hace? Los bendice a ellos. Le pone las manos sobre la cabeza de uno de ellos, pero las cruza. Entonces, ¿por qué las cruza? Pues porque le dice, padre, creo que te estás equivocando, estás cruzando las manos. Dice, no me he equivocado. ¿Por qué?
porque aquí hace una corrección de, híjole, esto lo vamos a ver en los temas de reencarnación, hace una corrección del pecado, desde el pecado de, de por qué la primogenitura, por ejemplo, primero nace Caín, y luego nace Abel. Entonces, lo que hace es bendice a la inversa. En lugar de bendecir al el primogénito que en su momento, hijo era Caín, pues bendice primero al mayor y cruza las manos para hacer la corrección, para que bendecir la primogenitura y en vez de dar la bendición al primogénito, se le da al siguiente. Este es un tema un poquito que hay que estudiarlo con más calma, pero bueno, aquí aprendemos de esa bendición que recibieron los hijos de Yosef. Y bueno, de las bendiciones cuando Israel sea Yesurum. Aquí estamos hablando de la comunidad de Israel. Y veíamos en la ocasión anterior que con la venida del Mashiach, Israel ya no se va a llamar Israel, sino se va a llamar Yesurum. Y veíamos las raíces donde Yesurum, que es igual a Er, quiere decir Yes Nur, que hay luz, hay visión, y también decíamos que hay sinestesia. ¿Recuerdan lo de la sinestesia? Es la mezcla de los sentidos y más allá de los cinco sentidos. Oír los colores, escuchar los colores, ver los sonidos, etcétera, etcétera. Es decir, hay visión, por eso se llama Yesh Nur, hay luz, hay visión, y hay sinestesia. Lo contrario de la sinestesia, ¿qué es? Es la anestesia. Es decir, una persona cuando está anestesiada, pues está totalmente dormida, inconsciente. Mientras que la sinestesia es todo lo contrario. No solamente ha recobrado sus cinco sentidos, sino los puede superar. Por eso también decíamos que con la llegada del Mashiach, que sus raíces son Ishmoach, que quiere decir hay cerebro, es decir, hay entendimiento, y que entonces está el Gan Eden, que también se permuta como Agnaden, que quiere decir hasta que te suene, es decir, hasta que entiendas, hasta que comprendas, bueno, eso solamente como paréntesis a lo que vimos la vez de los dos. Y bueno, entonces, la bendición es cuando Israel sella Surum, 33:26. Vamos a ver ese versículo, que es muy cortito. Y dice, no hay nadie como Dios, oh Yesurum, cabalga por los cielos para socorrerte y en su majestad por las alturas excelsas. ¿Qué quiere decir cabalga los astros? Bueno, ya hemos hablado de estos temas en otras ocasiones, de cabalgar los astros. ¿Qué quiere decir? Que los eventos que le suceden o que nos suceden a nosotros son de dos maneras. Una, por destino o por karma, o porque nosotros transformamos el destino y eliminamos el karma. Porque sabemos que el mundo astral está poblado por inteligencias para bien y también no para bien, aunque el que dice que no es todo es para bien siempre. ¿Por qué? Porque todo lo que le ocurre al ser humano tiene una influencia angelical. Todo lo que nosotros nos sucede, entre comillas, siempre tiene una base
angelical. Son ellos los que ejecutan nuestros acontecimientos, aunque decimos nosotros, mira, que si yo no me hubiera ido por acá, o si me hubiera retrasado un poco, no hubiera pasado lo que pasó. O que, ¿por qué te caíste? Bueno, pues es que no acomodaste bien la silla. O ¿por qué te pegaste en el dedo? No, pues que ya no tengo mucha pericia con los dedos, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las partes sencillas. Y digamos las más complejas, siempre están la mano del ángel. Por eso está escrito en Salmos. Dice, no hay hoja, incluso de un pasto o de una hierba, que no se mueva por la intervención de un ángel. Eso está escrito. Y nosotros entendemos que debido a que nosotros nos ocurren cosas es cuestión del azar, de la suerte, de la buena, de la mala, o de porque hice algo o porque no lo hice, etcétera, etcétera. Claro, nosotros tenemos que hacer cosas, pero ¿cómo lo podemos hacer? ¿Lo hacemos de manera robótica, ordinaria, o lo hacemos con conciencia? Cuando lo hacemos con conciencia, entonces tenemos el mundo angelical a nuestro favor. Y cuando lo hacemos de manera robótica y ordinaria, entonces el mundo angelical ejecuta lo que es el destino, el karma. Y hay un dicho que por ahí, que aunque te quites, te toca, y aunque no sé cómo dice por ahí, aunque te muevas, de todas maneras te toca. Eso no es verdadero cuando tenemos una conciencia, porque cuando tienes una conciencia, transformas totalmente eso. Y bueno, es una lección que vivimos desde la primera o segunda lección que aprendimos sobre la Kabbalah, que cuando una persona se transforma en su conciencia, las flechas del tikkun o karma simplemente no lo van a tocar porque no lo encuentran, ya no es el mismo. Entonces, por tanto, cuando dice el Eterno cabalga los astros, quiere decir que todas las influencias del mundo astral, es decir, del universo, Dios da instrucciones, y como el universo es un instrumento de Él, lo cual nosotros no adoramos al universo, sino el universo está a nuestro servicio. Por tanto, Él cabalga los astros cuando nosotros hacemos que meditaciones, oraciones, estamos conscientes todo el tiempo y no vivimos una vida, una robótica. Ok, voy a salir hoy a mi trabajo. ¿No? Yo sé, estoy consciente que vas conmigo, pero una cosa es el deseo y las ganas de que Él esté con nosotros, que es bueno, y otra cosa es hacerlo por conciencia, es decir, sé que estás porque sé, por conocimiento, no por bueno, no por ganas, ni porque así debería ser, sino porque estoy consciente. ¿Por qué? Porque ya te estoy conociendo cómo actúas, cómo trabajas. Por eso dice el Eterno cabalga los astros para favorecer a Israel. Y dice que las bendiciones cuando Israel sea Yesurum son las siguientes. Abundancia en bienes materiales. Estamos hablando de una prosperidad verdadera. Siempre va a haber más de lo que se necesita. Dos, garantía del mundo futuro. ¿Qué es el mundo futuro? Perdón, es el Olama Ba. Así se traduce como el mundo futuro. Y luego nosotros decimos, si el Olama Ba es el mundo futuro, entonces cuando yo me muera voy a ir al Olama Ba si tengo méritos, al mundo venidero. Existe de hecho, y muchas personas, o mejor dicho, almas, están en el Olama Ba. Aquí se le llama Olama Tse, es el mundo de aquí, y el Olama Ba es el de allá. Pero nos dice el Zohar que nosotros podemos tener el Olama Ba en el Olama Tse, que quiere decir que las bendiciones que están en el mundo futuro, nosotros las podemos traer a nuestro mundo aquí, y disfrutar de ellas. ¿Cómo qué?
salud, armonía, abundancia, prosperidad, todo el tiempo que vivamos de acuerdo a nuestras edades, pero no viviendo con angustia ni con dolor y con caos. Por eso también lo llaman como océano, porque hay algo arriba. Sabemos que en el jardín del Edén, el Edén o Gran Edén es el Olama C, este mundo. ¿Y qué quiere decir Olama C? Poseer a Dios, es decir, por eso está escrito, hacedme un templo y habitaré en ellos. Quiere decir que poseemos a Dios. Y dice, bueno, ¿y Dios realmente se deja poseer? Y nos dice el Zohar que sí se deja poseer cuando tenemos el nivel de conciencia de Israel, que es afín a Él. Entonces, si tenemos la conciencia afín a Él se fundó con nosotros. Y va a decir, ¿cuál es la conciencia de Él? Ya lo hemos estudiado y repasemos por ahí los apuntes donde hablamos de los 13 principios de misericordia divina, para empezar. Entonces, hay manera de ser. Entonces, de que se puede, se puede. Bueno, también que nos dice que el otro beneficio es que la resurrección está anotado para la resurrección de los muertos. Quiere decir que algunos no estarán en la resurrección de los muertos. Habríamos que ir al libro de, de Ezequiel para ver cómo es la resurrección de los muertos. Y luego allí hay preguntas que dicen, bueno, si hay reencarnaciones y hay varias regresos, entonces, ¿con cuál cuerpo se va a resucitar? Bueno, ese es un tema que vamos a estudiar en el próximo curso. Pero entonces, se garantiza que participarás en la resurrección de los muertos, porque hay quienes no lo van a participar. Y bueno, y también que se disfrutará de la paz mesiánica. ¿Y qué es la paz mesiánica? Que no hay dificultades de ninguna naturaleza, no hay divorcios, no hay pleitos, no hay problemas, no hay bloqueos carreteros, no hay enfermedades, no hay divorcios, no hay carencias, no hay etcétera, 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 no hay problemas. Y esa nos dice, y está escrito en las profecías, que serán 1000 años una vez que el Mashiach se revele en este tiempo. Por tanto, esta es una garantía de que tomando la conciencia israelita, que ya se llama Yesurún, ¿sí? Y tenemos que esperarnos entonces, no necesariamente. Si nosotros tenemos la conciencia israelita, prácticamente ya estamos viviendo la etapa mesiánica. ¿Por qué? Porque traemos el Olam Abba al Olam Hazé, el mundo venidero al mundo presente. Y esta paz mesiánica, pues simplemente quien tenga la conciencia israelita se agregará a ella. O sea, son bendiciones que Moshe deja a la humanidad cuando estamos conectados con la conciencia de Israel. ¿Qué más nos dice esta parasha? Bueno, en Moshe le dice al santo bendito ser que quiere entrar a la tierra prometida y pues el Kadosh Baruj Hu, el santo bendito ser, no se lo permite. No se lo permite. ¿Por qué? Pues es un tema también, vamos a aprenderlo de los verdaderos cabalistas y nos dan la respuesta de por qué Moisés no pudo entrar a la tierra prometida desde el punto de vista de la narrativa bíblica. Aunque Moshe, prometió llevar a su pueblo, al pueblo de Israel, a esa tierra prometida. Entonces, este pendiente, o sea, esta promesa sigue pendiente.
Y bueno, tenemos que ver que la tierra prometida no es un conjunto de hectáreas o un territorio físico, sino que es la Jerusalén celestial, que ya hablaremos con ella con más altura. No es momento de, de seguir aquí. Entonces, el capítulo 34, versículo 4, nos dice un poquito así. Y le dijo Hashem, ya saben que son el equivalentes, Hashem, Dios, el que Barqué, en este caso, le dijo, el santo bendito es él, esa, le dijo y le mostró la tierra, esa es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia se la daré. Te he permitido que la vieras con tus propios ojos, pero ahí no cruzarás. Y murió ahí Moshe, el siervo de Hashem, en la tierra de Moab, por boca de Hashem, la enterró en la hondonada en la tierra de Moab, frente a Beit Peor, y nadie sabe dónde está su tumba hasta el día de hoy. Y Moshe tenía 120 años cuando murió. No se había debilitado su ojo y no había disminuido su lozanía. Y oirán los hijos de Israel de Moshe, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí viene pues luego el cambio de mando con Josué, con Josué. Interesante todo eso, ¿no? Pero cuando le hizo la súplica de cruzar, el Moshe le dijo, dicen los Mekubalín, que hizo un círculo alrededor de él e hizo una súplica. En la parashá de Baal-Hatán dice que hizo 515 ruegos para que Dios lo dejara pasar. Pero entonces le responde un instrumento del universo, en este caso el Shaddai, le dice, mira, no me repitas más porque me voy a obligar a darte paso a la tierra prometida, pero no están los planes divinos, por lo tanto, para. Y paró. Bueno, ¿y esto para qué nos sirve a nosotros? Nos dicen los sabios cabalistas que para obtener algo de la gracia divina es como un bebé, como un niño que está llorando y llorando y suplicando por por lo que busca, por su biberón, y llora y llora y llora hasta que el papá cede. ¿Y qué aprendemos de ello? Que si nosotros queremos obtener algo del Creador, no desde el punto de vista del ego, podemos obtenerlo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Orar, orar y orar. Pero orar primero que nosotros queremos algo, pero que sea para el avance de nuestra alma, no para obtenerlo de manera egoísta, porque de otra manera no llega. Entonces, Moshe tiene también el título de servidor de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué fue servidor de Dios? Porque él fue un maestro. Él sí fue un maestro. Fue un maestro que difundió y educó al pueblo los secretos de la Torah. Por eso se dice Moshe Kabil Torah, que él recibió esos secretos, por eso de ahí viene la palabra Kabbalah, ¿sí? Y Moshe era un cabalista y tuvo el placer de vivir en el Olam Abba y traer el Olam Abba aquí en este mundo, porque los placeres del mundo espiritual son muy diferentes a los de aquí. Por eso se disfrutan mucho las experiencias espirituales.
Y así Moisés, así como Yosef y como David, ellos murieron en un Shabbat. En Shabbat, es decir, hay una gran bendición para quien deja su cuerpo físico en Shabbat, así como el que nace, porque también David nació en un Shabbat y murió en un Shabbat. ¿Por qué? Porque todas las fuerzas espirituales descansan, es decir, que incluso hasta los espíritus del mal también descansan, por eso hay una energía muy especial el sábado, el Shabbat. De ahí la importancia de que está en los 10 palabras, en los Asabayderot, mal llamado 10 mandamientos, en los que habla de que el Shabbat es un día importante para nuestro Creador. Por tanto, deberíamos darle la mayor importancia como algunos otros mm, de elevada espiritualidad le dedican a él. Entonces es una gran bendición tener el Shabbat. Y bueno, y también nos dice que Moisés y Jacob tuvieron un sepulcro sobrenatural, es decir, fueron directamente llevados por Dios, enterrados. Él les hizo un sepulcro personal. Si les hizo un sepulcro personal, pues a diferencia, por ejemplo, de dos personajes importantes, que es Enoc y Elianabí, es decir, el profeta Elías, ellos fueron con, con él. Simplemente hubo una transvirulencia y el fenómeno de transvirulencia, es decir, que fue su cuerpo, fue llevado con él. Son los dos únicos casos registrados en la Torá en lo que estos dos fueron llevados. Sin embargo, Moshe y Jacob fueron un sepulcro exclusivo por él y por eso no se conoce dónde está la, la sepultura de Moshe. También nos dice que Moshe era un verdadero profeta e íntimo con Dios y le dio cara, a cara. Y nos dice ya la parte final de Devarim, en esta parasha. Dice, y nunca surgió un profeta en Israel como Moshe, y quien Hashem conoció cara a cara, como quedó demostrado por todas las señales y las maravillas que le envió Dios para realizar en la tierra de Egipto contra el faraón y todos sus cortesanos y toda su tierra, y por toda la mano fuerte y el poderío magnífico que desplegó Moshe ante los ojos de todo Israel. Y termina Hazak, Hazak, Benitzak, sé fuerte, y que nos fortalezcamos. Así es el final del último versículo de Devarim, es decir, del Pentateuco. Ahí termina literalmente así como se dice. Entonces se dice que Moshe era íntimo con Dios y que le pudo ver cara a cara. Entonces conoció su compasión y conoció su bondad. Bueno, pues a nosotros se nos invita a conocer su bondad y sabemos que con el ojo físico no se puede ver al Creador porque es tanta la energía que cualquier cosa física es destruida inmediatamente. Así como le sucedió a Nadab y Abiú cuando entraron a ofrecer una ofrenda extraña, que según nos dice en el Éxodo, cuando ellos entran, pues llegaron con una ofrenda extraña, así lo dice, pero al tener la primera presencia divina dentro del Santo Santorum, no había entonces el templo, pero el campamento, y allí murieron inmediatamente, pues.
¿Por qué? Porque son energías totalmente encontradas. Es como nosotros tocar los cables de una central eléctrica, tiene a miles de voltios, pues inmediatamente quedamos achicharrados. Pero nosotros tenemos que verlo con nuestra alma, con la energía espiritual. Y bueno, pues de cómo podemos conocerlo, cómo hemos estudiado y cómo hemos decidido, para que el hombre tenga el placer de vivir en este mundo, es necesario bajar el jardín del Edén, es decir, aquel mundo a este mundo. Por eso decimos que Gran Edén, también su permutación es Agnadén, como decíamos hace rato, hasta que entiendas los secretos. Y entonces, entendiendo los secretos, ya estamos en el jardín del Edén. Es decir, conocemos al Creador, cómo piensa, cómo es, así como conocemos a algún amigo familiar, pues ya lo entendemos, entonces podemos comprenderlo. Igual es lo que se necesita eh, hacerlo. Ahora, respecto a la profecía, aquí dice quién es un verdadero profeta y quién no lo es. Porque miren, Bilam y Balak y Bilam, recuerdan cuando vimos esa paracha, estaban en un nivel muy elevados en cuanto al poder. Pero Bilam, específicamente que tenía que ver algo con el origen de Moisés, él estaba en su nivel de profecía, o mejor dicho, de poder superior, y por tanto tenía el poder de maldecir y bendecir. Y Bilam nunca pudo maldecir porque hay una bendición de Jacob que dice que todo aquel que te maldiga será, digo, todo aquel que te bendiga será bendito y todo el que te maldiga será maldito. Por tanto, Bilam no podía maldecir. ¿Por qué? Porque en lugar de maldiciones les harían bendiciones. Allí el conflicto entre Balak y Bilam. Pero bueno, él estaba confundido para eso. Entonces, la característica de un verdadero profeta no es que haga milagros, porque Bilam también los podía hacer. Entonces, el verdadero profeta es el que tiene la capacidad de conectarse con el mundo espiritual y tiene la capacidad de revelar secretos como los hizo Moisés, que los reforzó y aprendió en el monte Sinai, es decir, recibió la Kabbalah, y ese conocimiento quita la duda. Entonces, la Torah es la ley de Moshe porque la recibió directo del Yud Kevadke, es decir, del nombre más elevado de Dios. Y si nosotros la estudiamos, es el mejor regalo que jamás hayamos recibido. Entonces, él la recibió directo de él y está para nosotros a través del estudio cabalístico. Por eso es el mejor regalo que nosotros podemos tener. Es el regalo de bodas que obtenemos en la festividad de Shavuot, porque entendemos que es un regalo que ahí lo hemos tenido. ¿Por qué? Porque es el GPS de regreso a nuestro verdadero origen. Así como cuando vamos, en este mundo andamos extraviados, o como cuando vamos a un país o otra ciudad donde no la conocemos. Ahora con la nueva tecnología que hacemos, pues tenemos el GPS y con el GPS podemos decir quiero ir a tal dirección, vas a la dirección que vas, arreglas tu asunto y de regreso, ¿por dónde lo haces? Vuelves a conectar el GPS y regresas a tu casa. Vaya, disculpen pues la comparación, pero en realidad ese GPS, entrecomillado, es la tecnología espiritual que nosotros tenemos para regresar a nuestro verdadero hogar. Como dice Moisés, somos extranjeros viviendo en este mundo. Por tanto, ahí está la fórmula y todo lo que necesitamos saber para regresar a nuestra casa. Es nosotros, que es el pueblo de Israel en su momento, es
la novia y el novio, para darle y para comprometer a la novia, ¿qué le da? Le regala un anillo de oro, un anillo que le cuesta, dentro de su presupuesto, pues obviamente. ¿Y qué es lo que le da el regalo? Pues le da ese anillo. Así la Torah, el novio, que es el santo bendito es él, le da a su pueblo, nos da a nosotros, ese anillo de bodas, ese anillo tan apreciado que es la Torah. Así que nosotros debemos apreciarla en ese sentido y si jamás lo hemos considerado así, deberíamos de tener esa conciencia de que es un regalo tan grande que no lo hemos destapado aún. Bueno, y con esto pues termina la parashá de Sota Berajá y pues ya empezaremos una nueva la próxima semana. Por tanto, vamos a dejar todavía un espacio para algunas preguntas y respuestas que convendría que ver. Pero antes de preguntar, antes de continuar adelante y de la meditación que tenemos que hacer, ¿hay alguna pregunta sobre lo que hasta ahorita hemos estudiado? Sí, maestro. Respecto de lo que dice que Moshe y Jacob tuvieron un sepulcro sobrenatural, o sea, ¿cuál es la diferencia con lo que tuvieron Enoch y Elías? Bueno, Porque también fue sobrenatural lo que ellos vivieron al irse pues con todo y zapatos, como decimos vulgarmente aquí nosotros, ¿no? sí, Y, por cuando, favor, lee. cuando Moshe le dicen, y también cuando a Jacob le dicen, tú vas a ser recogido con tu pueblo, y se les hace su sepultura, una sepultura un tanto, no se habla como es más claro cuando le dice, por ejemplo, y dice, y Hanoc anduvo con el Señor 365 días en la tierra y se lo llevó con Ajá, todo y cuerpo. Y luego, ¿qué pasa con el profeta Elías? Eliahu le dice, le dice a Eliseo, Eliseo le dice, yo me quiero ir contigo. Dice, sí, claro, te puedes ir conmigo, Dios me va a llevar. Entonces, ¿y cómo hago? Dice, tú pon atención en lo que va a pasar y te vas conmigo. Entonces, viene la presencia divina, en este caso, dicen algunos cabalistas que viene una Merkabah y toma directamente a, a Eliyahu, al profeta Elías, y se lo lleva completito. Pero Eliseo no se da ni cuenta a qué hora se fue. No tenía la capacidad de ver algo que no estaba dentro de su nivel. Y por tanto es muy claro que tuvieron una transvirulencia. Después Hanov fue nombrado como el jefe de los meros jefes. Estos dos, tanto Elías como Hanov, están en un lugar angelical pues vamos a decir, de altísimo nivel. Simplemente correcto. Hanov subió a los cielos con el Señor y le cambió su nombre. Su nombre es Metatrón actualmente. Y mientras que Elianabí, el profeta Elías, se le cambió su nombre a Sandalfón. Por eso, en ocasiones en nuestras meditaciones acudimos a ellos para poder decir, porque el jefe de todo el sistema angelical, de todas las huestes angelicales, de potestades y tronos y lo que ustedes digan, que hemos sabido, es Metatrón y que fue humano. Y Sandalfón, que tiene un lugar especial para llevar las oraciones específicas
al Creador, también tiene un nivel muy, muy, muy elevado. A diferencia de Moshe, que Moshe y Jacob no se sabe dónde están sus restos, por tanto, están en un sepulcro, vamos a decir, teórico, pero no fueron llevados tal como mencionan las escrituras. Y sin embargo, el proyecto Israel, que es Jacob, aún no se concluye y se va a concluir con la llegada del Mashiach. Y ambos tienen que ver mucho con este proyecto final. Quizá por eso. Gracias. Relación Sí, cuando nos hablas de la transvilurencia que tuvieron tanto Enoc como Eliyahu, ¿es comparable a la transfiguración? algo similar. Ok. Algo similar. Lo que pasa es que la transvivencia es un término un poquito más científico, vamos a decirlo de alguna manera, que es, nosotros somos la materia, el estado de la energía más bajo es la materia, ¿estamos de acuerdo? Es Sí. como el hielo en el agua. ¿Y qué pasa? Cuando el hielo se calienta, se convierte en agua. Y si sigues calentando, se convierte en vapor. Y si sigues calentando, dicen los alquimistas, se convierte en éter. ¿Qué quiere decir? Que hay un cambio del estado de la materia. Entonces, seguimos siendo luz. Por tanto, si ese éter se enfría, se enfría, se enfría, se enfría, va a llegar otra vez al estado de palpable, líquido y sólido, como hielo. Pues así es, los niveles de luz, desde el punto de vista de la física cuántica o de la física moderna, es que de un estado energético muy alto puedes llegar a tomar materia. Son Sí. estados físicos de la materia conocidos, pero los otros son desconocidos. Por tanto, la energía es, como dice un principio de la termodinámica, la energía no se destruye, solo se transforma. Así es la luz. La luz es más que materia. Y así se ha demostrado incluso en los laboratorios estos de Europa, que es el laboratorio donde encontraron la partícula de Dios, que se llama el bosón de Higgs, que sabemos de antemano que la materia, y hay materia y antimateria, etcétera. Ya vamos a meter un tema de física cuántica, pero tiene que ver algo, así como lo mencionan en el Nuevo Testamento, con la transfiguración. Es decir, estamos hablando de un cambio de estado físico a un estado de luz. Muchas gracias, Chava. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, pues si no hubiera otra pregunta, vamos a dejar el tema para la próxima semana con otra parasha. Ahorita vamos a entrar a otra fase de nuestro estudio del día de hoy. Sí, respondiendo a tu pregunta de que los demás profetas ¿cuál sería la diferencia con Moshe? ¿No? Que nomás porque difundieron las escrituras. No, pues fíjate que, por ejemplo, Samuel o Elías o otros, pues no hablaron de difusión de las escrituras, a diferencia de Moshe. Ellos hicieron conexiones con el mundo espiritual, conexiones con Dios, y ellos trajeron mensajes hacia acá. Y no precisamente eran demasiado milagrosos, sino que es una cualidad que nosotros incluso tenemos. Tenemos el don de la profecía, claro, ahí está latente. ¿Y cómo se puede desarrollar ese don de la profecía? Pues desarrollando el sexto sentido que decimos y los demás sentidos. Cuando en los procesos de meditación obtienes señales del mundo espiritual con tu cerebro derecho, lo puedes hacer. Podemos decir que es el estado alfa de la mente,
con una frecuencia especial que incluso ha sido de inspiración de grandes compositores o de científicos, donde reciben ideas del mundo espiritual para plasmarlos en este mundo físico. La idea, el verdadero profeta, no hablando desde las cuestiones de carácter religioso o algo similar, sino la profecía es un don mental que puedes recibir del mundo espiritual, señales que las conectas con eso es con el cerebro derecho, es decir, con la céfira de Jochma, y las conectas a través del Da'at, para luego hacerlos en cuestiones lógicas o que tengan sentido con el cerebro izquierdo. Esa es la capacidad de la profecía. Pero en el caso de su profecía fue de tal nivel que vio directamente a Dios cara a cara, y por tanto él tenía una comunicación como amigos, como hermanos, de así como estamos teniendo nosotros esta interacción. No es lo mismo tener una interacción directa a recibir, pues, señales en sueños o en conexiones revelatorias, etcétera, a tener una comunicación directa. Entonces no hay otro concepto con el cual podríamos llamar a Moshe, o sea, para no llamarle verdadero profeta, porque bueno, ahí sí confundiría con el resto de los profetas que se Verdadero presentaron profeta en es el un mundo. grado de profecía superior. Ok. No ha habido otro como él. Y algunos se atreven a decir que no lo habrá. ¿Por qué? Porque Moshe forma parte del Mashiach. Sí. ¿Sí? Entonces, Muy no bien, estamos gracias. comparando, las comparaciones a veces no son buenas, pero hay que entender que no es lo mismo tener un contacto directo, cara a cara, face to face, a tener señales o a percibir del mundo espiritual información, aunque sea muy velada, muy desvelada, a tenerlo directamente. Sí, No, por no hay, eso a mí me no hay parece punto de como que debería de confusión. tener, como que debería de tener una palabra más fuerte, más elevada, ¿verdad? Bueno, eso Por, ya es por todo esto que concepto vivió. personal. Ajá. Muy Ok, bien. gracias. Okay. A ver, pues yo no me siento preparado para hacerte preguntas, compadre. ¿Por Pero a qué? ver si estoy entendiendo. El conocimiento que nos estás transmitiendo es el que a través de Moisés, Abraham, seres privilegiados que se comunicaron con Dios. Y yo no me imagino la sabiduría que tuvieron y que dejaron y que estamos conociendo a través de la Torá o Kabbalah. Esto es lo que estamos estudiando. Claro que sí, solamente que no estamos haciendo un estudio bíblico como tal, que quede bien claro. Ya lo hemos dicho, que la narrativa bíblica son las historias. Lo que realmente está en profundidad es lo que está desvelado, es decir, las revelaciones que recibieron los grandes profetas cabalistas, y en este caso Moshe, que después se le revela a Shimon Bar Yochai, que escribe el Zohar, y sus alumnos y todos los cabalistas posteriores, es la información traída directamente por él, por Dios, dada a través de ellos para nosotros. Eso es lo que estamos nosotros estudiando. Por tanto, es un conocimiento, una sabiduría que tendríamos, es un conocimiento que luego se convierte en sabiduría, que estamos obteniendo de primera mano. Vamos a decirlo de primera mano porque es el alumno de él. Moshe es alumno del santo bendito es él. Y Moshe se lo revela junto con el profeta Elías y con Metatrón. Se le presentan a Simón Bar Yochai para desvelar todo esto que quedó oculto en la Torah después del becerro de oro por errores que, que hoy cuesta trabajo entender mucho de lo que está escrito en la Torah. ¿Sí? Por eso esto nos ayuda a desvelar
todos estos secretos que hay detrás de esto. Y continuando en el proceso, ¿hay alguna duda que tú tienes? Que entendemos el principio y el fin, que no hay principio ni fin, sino que es de dónde, cómo, hacia dónde vamos, a qué venimos, cuál es nuestro origen, cómo regresamos a él, entender cuál es el proceso completo de la creación y cuál es el ciclo, de dónde está el inicio, dónde está la terminación, por decirlo ahí, porque esto no es finito, sino es un ciclo que tiene que terminar, pero sabemos de tener, pero también nosotros como, si nosotros somos sujetos pasivos o activos, efectivamente, como tú dices, esto es lo que estamos recibiendo.